muchas gracias a todos, a Esteban también por la excelente presentación y partimos con estas reflexiones que quiero aportar a lo que nos está ocurriendo en nuestro continente. Y voy a partir recordando eh, algunas de estas realidades contradictorias de América Latina y del Caribe, no solamente aquello, ¿no es cierto?, que es lo que nos duele más, sino también las riquezas que tenemos dentro de nuestro continente, partiendo por esa riqueza natural y por los bienes, pero por supuesto con una alta desigualdad y con niveles elevados de pobreza, con exclusión social y con muy baja movilidad social, algo que culturalmente, ¿no es cierto?, ha sido extremadamente difícil en el continente poder activarlo, salvo dos países que han tenido mayores posibilidades de esa movilidad. Segundo, tenemos altas capacidades comunitarias y habilidades sociales por nuestros pueblos originarios, por la historia, ¿no es cierto?, de nuestro continente, también por las movilizaciones sociales. Pero hoy día enfrentamos una fuerte crisis también en la integración social, en nuestra propia participación democrática, en la gobernabilidad, no solamente la de nuestros países, sino también la local, de nuestros municipios, y también la internacional, de la Organización de Estados Americanos. Tercero, hay una gran diversidad de identidades, y eso es una gran riqueza. Tenemos la riqueza étnica, como quizás pocos continentes con tanta intensidad. Algo quizás África todavía permanece, ¿no es cierto?, no ha sido arrasado, pero una alta inestabilidad cultural también. Hay países en los cuales los pueblos originarios siguen siendo tratados y denostados, ¿no es cierto?, cotidianamente, sus idiomas siguen siendo oprimidos, sacados, ¿no es cierto?, de la estructura educacional, y esa rica diversidad la perdemos, y al perderla, por supuesto, nos empobrecemos más en nuestras relaciones dentro de nuestros países y en el continente en general. Y por último, el desarrollo humano y el crecimiento económico ha ido avanzando. Esteban nos daba algunos de esos datos, yo recordaré en relación a ello otros datos también importantes, pero se mantienen estas brechas sociales. No hemos logrado revertir de manera contundente las brechas sociales, especialmente en estos últimos 25 años donde tuvimos crecimiento y se nos prometió de parte, ¿no es cierto?, de economistas que llevaban adelante las grandes reformas, que en 10 años, en 15 años, manteniendo el crecimiento, esas brechas sociales se iban a cortar. Bueno, no se acortaron y como nos decía Esteban, nos recordaba, ¿no es cierto?, eso ha generado malestar, desconfianza. Eh, Todas estas desigualdades terminan privando de libertad fuertemente a comunidades, a personas, a familias. Para hacer el itinerario de mi trabajo hoy día, de lo que voy a compartir con ustedes como reflexión, quiero aportar un, un nuevo ámbito quizás de esa reflexión que se aproxima quizás más a lo que es nuestra espiritualidad ignaciana. Y he querido hacer este itinerario partiendo primero por las miradas que tenemos acerca de la pobreza. En muchos de nuestros países todavía hay miradas altamente prejuiciosas, poco dignas. Si la mirada es prejuiciosa y poco digna, por supuesto que las relaciones van a ser muy discriminatorias y las prácticas después para poder modificar esa realidad van a ser mediocres e injustas. Eh, y me gustaría que los que estamos hoy día conectados nos vayamos embarcando también en una revisión personal, en una mirada hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia familia, nuestra propia comunidad, las propias comunidades de vida cristianas, los que participamos en ella. Eh, ¿Cuáles son las miradas que tenemos acerca de la pobreza? ¿Qué relaciones establecemos con las personas que están más excluidas, con sus comunidades, sus familias? ¿Y cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son las prácticas de justicia que llevamos adelante desde nuestro propio ejercicio profesional y por supuesto también desde los movimientos que vamos generando para ir cambiando la política, pero también cambiando la cultura, que yo creo que hoy día es más fuerte todavía como causante original, ¿no es cierto?, de esta alta desigualdad e injusticia que nos recordaba Esteban. Y para eso quiero que podamos mirarnos, ¿no es cierto?, partir por esta visión que tenemos acerca de la pobreza, algo Esteban ya nos avanzó en esta parte, de la desigualdad y la exclusión social. Y darnos quizás unos segunditos para que cada uno diga en qué piensa cuando le hablan de pobreza, cuando le hablan de desigualdad, de exclusión social. ¿Desde dónde estamos pensando nosotros? ¿Por qué lo pensamos? ¿Por qué nos interesa? ¿Y para qué lo estamos pensando? ¿Qué es lo que efectivamente, ¿no es cierto?, nos va movilizando? En nuestro país no se ha hablado mucho de pobreza multidimensional, quizás llevamos 4 o 5 años hablando de ella. Esteban decía que no había muchos datos precisos y exactos. Yo creo que ya hay algunos datos y que es muy importante comenzar a hablar de ella, porque nos habla de la integralidad del ser humano. No solamente el ser humano está vinculado a su tener, sino también está vinculado al ser, al hacer y al estar. Y no podemos solamente medir esta pobreza
por los ingresos y por los gastos que tienen las personas. Tenemos que poder mirarla de manera más integral. Eh, Todavía, por ejemplo, en nuestro país y en varios países del continente, particularmente en algunos de la parte del Pacífico, Sudamérica y también de Centroamérica y el Caribe, a las personas en situación de pobreza se las mira con sospecha. En nuestro país, Chile, todavía el 40% de los ciudadanos asocian pobreza flojera, el 27% lo asocia a vicio y alcoholismo. Eh, el 67% de las personas en situación de pobreza y de las comunidades de los pueblos originarios son discriminados por ser de pueblo originario, particularmente mapuche, y por venir de situaciones de pobreza también. Por eso quiero involucrarlos en la reflexión de la pobreza multidimensional. La pobreza tiene una expresión multidimensional. Cada uno de nosotros lo sabe eso. Uno de ustedes hablaba del entorno donde estaba ubicada su vivienda, que era un entorno, ¿no es cierto?, de mucha exclusión, de mucha pobreza material. Bueno, esa multidimensionalidad, si no la reconocemos, es difícil después poder enfrentarla de manera integral. Nosotros hemos aprendido a través de la formación que hemos recibido que la justicia social implica una búsqueda más integral de las soluciones y no solamente soluciones parche, transitorias, provisorias o vinculadas solamente a las transferencias de dinero. Eh, la pobreza multidimensional, ¿no es cierto?, es multidimensional en sus manifestaciones, ya que revela insatisfacción de necesidades humanas, como lo decía Esteban, un limitado desarrollo de capacidades, como lo planteó también él, y vamos a volver a citar a Amartya Sen más adelante para hablar de esto, y por supuesto, eh, una imposibilidad del ejercicio de los derechos sociales. Los que podemos ejercer esos derechos sociales, inclusive muchas veces ponemos fuertes barreras para que otros accedan, barreras que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta, barreras a partir también de las políticas públicas, como vamos a ver más adelante. Esta pobreza multidimensional también es multifactorial en sus causas. Hay ausencia a veces de desarrollo de ese capital humano, social, físico, hay mayor vulnerabilidad. Vamos a recordar algunas de esas cifras fuertes que están todavía rondando en nuestro continente, y en la práctica muchas de las familias son afectadas permanentemente por la exclusión. Esa multifactorialidad, si no se tiene presente, también es muy difícil poder llevar adelante estrategias. Ante la consulta de uno de ustedes, ¿no es cierto?, que le hacía Esteban, bueno, las estrategias implican conocer con claridad esta multifactorialidad de las causas en las realidades donde cada uno de nosotros se involucra. Y es multiarquetípica en sus expresiones socioculturales, especialmente en nuestro continente, donde hay tantas identidades, ¿no es cierto?, del gen étnico, son tan diferentes y tan ricas, y que han sido por décadas, ¿no es cierto?, oprimidas y usurpadas también de su riqueza eh, étnica, ¿no es cierto?, que podría haber movilizado grandes capacidades, grandes maneras también de ir resolviendo las dificultades que en el pasado estos grupos lo habían logrado con éxito. Si tenemos claro, ¿no es cierto?, que esta pobreza es multidimensional en sus manifestaciones, multifactorial en sus causas, multiarquetípica, ¿no es cierto?, en sus expresiones culturales, debemos asumir también que se expresa, ¿no es cierto?, de manera siempre como una realidad dual. Hay riqueza en medio de la pobreza, hay riqueza en medio de la pobreza, hay recursos en medio de la pobreza, están las personas. Mientras hay una persona, ¿no es cierto?, viviendo allí, hay dignidad, hay posibilidad de modificar la realidad. Coexisten esas carencias y riesgos con recursos también y potencialidades, con prácticas de protección que las mismas comunidades han llevado adelante, con maneras de vincularse que las mismas comunidades han logrado construir. Y esta comprensión, ¿no es cierto?, de esta pobreza que tiene esta expresión multidimensional, nos lleva a que necesariamente tenemos que trabajar, y especialmente nosotros que la entendemos así, buscando una integralidad en las soluciones. Esto no solo afecta a las políticas del Estado, afecta a la convivencia entre las personas y a las prácticas, por supuesto, empresariales. De hecho, ¿no es cierto?, Esteban nos recordaba la definición que da Amartya Sen acerca de la pobreza. Yo la quería reducir simplemente a esta frase de Amartya Sen: la pobreza es una privación de libertad porque impide a las personas desarrollar sus capacidades naturales. Él insiste en que es la privación de libertad más extendida que tenemos en el planeta Tierra. Y él no viene de una antropología cristiana, no viene de una economía, ¿no es cierto?, distinta a la economía liberal, viene de una visión de una economía capitalista. De hecho, esto lo fundamenta en textos de los grandes fundadores de la economía liberal, y con esos grandes fundadores, haciendo una lectura más crítica de ellos, logra estas definiciones.
profundizando los datos entonces de la mirada que tenemos acerca de la pobreza, señalar que a partir de la cifra que nos daba, no está vinculada a los hogares como lo hizo Esteban, por eso las cifras varían en el 2013 hasta donde llegó Esteban, esta está vinculada a las personas. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que el hogar en pobreza son siempre con mayor cantidad de personas, entonces esta la puse en porcentaje de personas para hacer una visión más justa. Luego del descenso, antes de los 90, en los 80, la pobreza por ingreso estaba en un 40% en nuestro continente. Con la crisis económica de los 80, llegó a un 48%. O sea, tuvimos un aumento de la pobreza en los 80, de un 8%. Y esa pobreza luego fue descendiendo hasta el 2011, con toda la fase, ¿no es cierto?, fuerte de crecimiento económico que tuvimos, ¿no es cierto?, en esos 21 años, y después se comenzó a estancar. Como se dan cuenta ustedes, ha sido extremadamente complejo modificarla en el último tiempo. Suele suceder siempre que la primera fase es más o menos rápida. Lo que se produjo, para que ustedes se den cuenta, más o menos en unos 10 años o 15 años, que fue el aumento de pobreza de cerca de un 10%, costó mucho volver a esos niveles. Recién, aproximadamente en el 2005, volvimos a recuperar. 25 años después logramos recuperar lo que teníamos en porcentaje de pobreza en 1980, para que tomemos conciencia de lo complejo, ¿no es cierto?, qué difícil es el llevar adelante estas tareas, especialmente en sociedades tan desiguales, con tanta concentración de la riqueza y del capital, como en nuestro continente, ¿no es cierto?, latinoamericano y en el Caribe. La distribución, que la decía, ¿no es cierto?, Esteban, la tienen allí, está más avanzada esta, porque está hasta el 2014, como ven ustedes, ha ido disminuyendo, está ya aproximándose al 0,5, ha seguido disminuyendo en varios de los países, salvo, ¿no es cierto?, en algunos de los países que ha habido mayores dificultades. En el caso de Guatemala ha habido mayor dificultad, y también en el caso de Costa Rica, ¿no es cierto?, que ha tenido un estancamiento de la reducción de la desigualdad, teniendo, ¿no es cierto?, una característica bastante importante, pero si ustedes se dan cuenta, entre el 2002 y el 2014 no se ha reducido esa desigualdad, sino que ha aumentado. Hay que recordar que hay una fuerte migración, más del 10% de los habitantes de Nicaragua, o sea, de Costa Rica, son migrantes, y muchos de ellos de Nicaragua, los llamados nicas, ¿no es cierto? Y al final eso puede estar teniendo dificultades y agregándole nuevas dificultades a la reducción de la desigualdad. También nos ocurrió algo similar en Perú, un leve aumento de esa desigualdad, ¿no es cierto? Bueno, y en el resto del continente hemos seguido con esta reducción de la desigualdad. Otra de las grandes adversidades, ¿no es cierto?, son los temas de vivienda, donde las familias se ven muy afectadas. Ustedes ven ahí el gráfico, el déficit de vivienda, o que habitan, ¿no es cierto?, en vivienda de mala calidad, como uno de ustedes que conversaba acerca de los vecinos, ¿no es cierto?, que tenían en las viviendas que estaban. Bueno, esa es la precariedad de la vivienda que tenemos aún en nuestro continente. Cuando nos preguntan muchas veces, los políticos, me ha ocurrido a mí aquí en Chile, y me ha ocurrido en Ecuador también, acerca de qué política hacer para las familias en situación de pobreza, yo les señalo siempre a los políticos: usted tiene la primera política, que es la más importante, que es que vivan en viviendas dignas, que vivan en viviendas integradas, y que no sigamos generando guetos. De hecho, algunos de nuestros países, particularmente Chile, y también en eso Ecuador y Perú, y algo de la periferia de las grandes ciudades de todo nuestro continente, demuestran cómo hemos ido guetificando la pobreza y causando con ello un daño mucho mayor. La población en vulnerabilidad en nuestro continente, si bien descendió, por ejemplo, se mantiene todavía muy elevada. Más del 50% de las personas viven en situación de vulnerabilidad social, y en particular la población indígena tiene una vulnerabilidad que supera el 70%, ¿ya? Y lo que hace bueno, que este mismo dato, ¿no es cierto?, que estamos dando de la vivienda, haga que las personas que viven en esos territorios sean también muy vulnerables, y puedan pasarlo muy mal. Esos datos de desigualdad que están afectando a todos nuestros países también afectan la pobreza multidimensional infantil. Los niños son fuertemente afectados. De hecho, hay países, particularmente en Centroamérica, donde los niños viven una pobreza multidimensional en sobre un 60%, entre ellos Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y donde ha sido muy difícil poder reducir esa pobreza multidimensional en los niños. No solo la pobreza, ¿no es cierto?, está vinculada al ingreso que pueda tener la familia, sino a su alimentación, a las oportunidades educacionales, como vamos a ver,
a la posibilidad que tengan de acceso a una vivienda digna, a trabajos dignos, a lugares incluidos donde puedan ellos vivir y a una atención de salud oportuna. Y esto ha sido todavía un problema para el continente que ha afectado luego al desarrollo de los niños y jóvenes que viven en situación de pobreza. Todavía un 20% de nuestros niños y jóvenes, particularmente los jóvenes, entre los 15 y los 29 años, hoy día no están trabajando ni estudiando. Un 20% de los jóvenes de nuestro continente hoy día que viven en pobreza no están trabajando ni estudiando, que en nuestro país lo llaman los nini. En el caso de Chile son 600.000 jóvenes en un país de 17 millones de habitantes que no trabajan ni estudian, y las oportunidades son extremadamente limitadas. Si alguno de ustedes, ¿no es cierto?, efectivamente quiere hacer algo por modificar la realidad y tiene una fuerte cercanía con niños, jóvenes que están en sectores de pobreza, de exclusión social, bueno, esta es una de las grandes brechas, ¿no es cierto?, que estamos provocando en el continente, y en países igualmente más desarrollados, como es el caso, ¿no es cierto?, de Uruguay y de Chile. La cantidad de jóvenes de sectores de pobreza que abandona la enseñanza media, que es expulsado del sistema escolar, porque el sistema escolar no le ofrece otras oportunidades, es muy alta. Y eso, ¿no es cierto?, causa un tremendo problema después para la inclusión social de esas personas. En el caso de la vivienda, que ustedes ven ese gráfico, ¿no es cierto?, todavía el 45% en promedio, ¿no es cierto?, de las familias de nuestro continente viven en viviendas de mala calidad. El padre Hurtado, que lo voy a citar más adelante, decía que es lo más indigno que puede tener una familia, donde no se puede formar una familia en una vivienda indigna, al lado, ¿no es cierto?, de grandes mansiones o excelentes barrios, donde vivimos, ¿no es cierto?, con comodidad. Bueno, si esa realidad, ¿no es cierto?, golpea tan fuertemente a nuestro continente, va a ser muy difícil poder modificar también los datos educativos. Todavía tenemos una matrícula baja en el sector de preprimaria y en el sector de secundaria, como les señalaba, especialmente en los sectores de pobreza. Y hay una gran desigualdad en los logros educativos. Tenemos alta calidad de entrega educacional para los sectores ricos, de mayores ingresos, como ustedes lo ven allí, ¿no es cierto?, en los distintos quintiles, pero una muy mala calidad todavía de provisión de educación en los sectores de mayor pobreza, especialmente los países que estamos hacia el Pacífico, que heredamos, y queremos incluir también en ello a Brasil, ¿no es cierto?, que heredamos el modelo de Andrés Bello, quien señalaba que había que educar a la élite, había que educar a la élite para luego educar a los más pobres. Fracasó ese modelo. La verdad es que habría que haber proveído educación tempranamente a todos los sectores sociales para poder gatillar, ¿no es cierto?, el desarrollo de sus grandes y ricas capacidades. Eso lo estamos tratando de revertir, particularmente en Chile hoy día, con una profunda reforma educacional muy resistida culturalmente, muy ambicionada inicialmente a partir, ¿no es cierto?, del segundo milenio, pero muy resistida después culturalmente porque nos implica integrarnos socialmente. Algo que ocurre también en la vivienda, que se me olvidó señalar. Muchas veces queremos superar los guetos de poblaciones en extrema pobreza en nuestro continente, pero cuando llega el momento de juntar poblaciones que viven en mayor bienestar material con poblaciones que viven en menor bienestar material, ocurren manifestaciones y oposiciones muy grandes, como la que vivimos, ¿no es cierto?, el año pasado en Bogotá y como la que estamos viviendo hoy día en Santiago de Chile, en la comuna de Maipú. Comunidades cristianas que viven en lugares de mayor bienestar económico o de clase media, que inclusive vivieron antiguamente en pobreza, no permiten que al lado de sus casas se construyan nuevas viviendas para personas que viven en pobreza y generan grandes barreras para impedir que estas personas puedan construir sus viviendas con recursos del Estado y con sus propios ahorros en estos territorios. Esas son barreras culturales que ocurren también en la educación, al igual que en la vivienda. Y tenemos también, ¿no es cierto?, en la educación un efecto que ahí ustedes lo pueden ver, que el desempeño en educación está relacionado fuertemente con la inequidad en el caso de América Latina. Esta es la comparación que tenemos y como ven, en el cuadrante más malo, donde más, ¿no es cierto?, se ve afectado la educación vinculada al nivel socioeconómico de las personas, tenemos los peores resultados, la mayor cantidad de nuestros países, ¿ya? Y tenemos muchas dificultades para poder revertir esto con bajos resultados todavía, ¿no es cierto?, en los logros educativos de nuestros países. Si ven también, ¿no es cierto?, los resultados de la desnutrición crónica, si, como ustedes pueden ver, hemos avanzado fuertemente, hay países que les ha costado más avanzar y otros hemos avanzado con mayor rapidez y hemos hecho esfuerzos más contundentes para ir resolviendo esa desnutrición. Sin embargo, todavía siguen
altos porcentajes, ¿no es cierto?, de niños viviendo en desnutrición crónica. En la institución que yo colaboro actualmente, que se llama América Solidaria, que trabajamos en algunos de estos territorios acompañando organizaciones sociales que están involucrados en estos trabajos, uno ve el impacto que provoca esta desnutrición. Y quiero citar simplemente un ejemplo que me ha tocado vivirlo y que yo no lo conocía, que es el caso de Guatemala. Guatemala tenía un indicador de desnutrición en 1920 similar al de Chile. Chile era uno de los países que tenía mayor desnutrición infantil y mayor mortalidad infantil en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX. Después comenzó una fuerte política pública con mucha presencia de organizaciones sociales e involucrando fuertemente a la comunidad y se logró revertir. A Guatemala le ha costado mucho revertir esto y hay una alta barrera cultural que lo impide. El tratamiento que le dan los circuitos del poder a los grupos indígenas. Estamos trabajando actualmente en Uspantán y también en la frontera, ¿no es cierto?, entre Honduras y Guatemala, y las prácticas indígenas, acompañadas por profesionales jóvenes, que logran modificar su manera también de consumir los alimentos, de producir determinados alimentos, ha modificado fuertemente también la nutrición infantil, saliendo de esa nutrición crónica con los propios productos que ellos están cultivando en su tierra, y apoyado, ¿no es cierto?, por un centro de microhuertos que está ubicado en México, de alta calidad, que ha permitido revertir también lo que allí está ocurriendo. Esta nutrición crónica infantil nos afecta fuertemente y nos causa dificultades grandes. Y quería, perdonen que retroceda, porque quería señalar que ahora que se vienen tiempos de crisis, quería hacer un pequeño comentario. Yo les decía que tardamos 25 años en recuperarnos de la crisis de los 80 para poder volver a los mismos niveles de pobreza que volvimos aproximadamente en el 2004-2005. Y la recuperación del Producto Interno Bruto tardó solamente 15 años. Ya en 1994 habíamos recuperado el Producto Interno Bruto que se había, ¿no es cierto?, deteriorado fuertemente con la crisis económica de los 80. O sea que tuvimos que sumar 10 años más para poder lograr volver a los niveles de pobreza anteriores. Eso es un trabajo de la ciudadanía y de la política pública. Muchos ciudadanos, cuando comenzamos a recuperar el crecimiento, comenzamos nuevamente a acumular, a guardar los bienes y a tener poca predisposición para pagar los tributos, para poder colaborar a través de acciones de la sociedad civil y modificar la realidad. Y mejoramos nuestro bienestar, especialmente la clase media alta y alta, ignorando las dificultades que tenían para poder mejorar ese bienestar las familias que habían sido también afectadas por la crisis y que vivían en situaciones de extrema pobreza. Ellos tuvieron que soportar 10 años más de deterioro de su situación de vida, producto de esa incapacidad que tuvimos como sociedad de poder traspasar nuestra recuperación en el Producto Interno Bruto hacia los beneficios también de las poblaciones más en pobreza. Y al término del análisis de esta primera parte, que es la mirada que tenemos acerca de la pobreza, quería poner un simple ejemplo de lo que puede ocurrir. Esto no abarca todos los ejemplos que tenemos en relación a la visión de la pobreza, pero la visión que tenemos acerca de las personas en situación de pobreza, en exclusión social y marginalidad, determina luego fuertemente la relación que establecemos con ellos y ellas, y también después termina afectando la intervención, la presencia nuestra en esos territorios. Si tenemos una visión prejuiciada, vamos a diagnosticar los problemas y las carencias y vamos a ignorar las grandes riquezas y recursos. Y después vamos a tener, querámoslo o no, aunque sean maravillosos los programas, un trabajo asistencial, de apoyo social y de mucha dependencia. Si tenemos una visión vinculada a la dignidad de esas personas, vamos a trabajar fuertemente por el camino largo, por el reconocimiento de potencialidades y recursos. Es un camino mucho más largo, más profundo, que implica compartir la vida y acompañar esos territorios. Y por supuesto, las intervenciones, las metodologías van a estar vinculadas a promocionar a esas personas, a vincularlas a sus derechos, a establecer la interdependencia, no la independencia, la interdependencia de esas comunidades para provocar los movimientos sociales que luego también van modificando las prácticas en la política pública. Y quería en este momento recordar esa frase, ¿no es cierto?, tan fuerte que nos decía Stefan Hessel, uno de los inspiradores del movimiento de los indignados en Europa, que decía: hay que pasar de la indignación al compromiso. Y esto no es tan fácil en nuestras vidas, nos resulta mucho más fácil, ¿no es cierto?, indignarnos que comprometernos. El mismo Hessel escribió un pequeño libro que se llamaba Indignados, que muchos hemos leído, que está en internet si alguien lo quiere bajar,
y se vendió y se difundió por todo el mundo, se tradujo, yo imagino, a casi todos los idiomas. Pero después escribió un libro que se llama Comprometeos, que se tradujo muy poco y se vendió muy poco. Y en el mismo libro, Indignados, terminaba diciendo hay que pasar de la indignación al compromiso. Pero ese compromiso también nos involucra a nosotros. En Chile decimos que cuando hace uno un huevo revuelto con jamón, la gallina se pone y el chancho se involucra. Porque la gallina pone el huevo y sigue viva, mientras que el chancho hay que matarlo para poder poner el jamón. Nos tenemos que involucrar. Por eso el padre Hurtado decía que toda reforma social no se va a conseguir con la sola reforma de las instituciones. Lo que muchos ambicionan hoy día en el continente, nos está ocurriendo a nosotros en Chile. La resistencia a las reformas sociales es porque no hemos sido capaces de acompañar con una reforma de nuestras conciencias estas reformas sociales. Porque inclusive algunos, consciente o inconscientemente, ponen barreras para no perder sus privilegios ni compartir los derechos los cuales usufructúan hoy día. Podemos, ¿no es cierto?, vociferar por un gran cambio social, por la lucha, ¿no es cierto?, hacia la justicia, pero después, si nos revisan en nuestra vida, tenemos grandes dificultades para empaparnos de esa justicia y llevarla adelante en el cambio de la mirada que tenemos acerca de la pobreza y, por supuesto, de nuestras relaciones que vamos a analizar hoy día. ¿Cuáles son estas relaciones vinculadas a la exclusión social, a la pobreza, a la marginalidad? ¿Qué es lo que es esta exclusión social? ¿Cómo se produce? ¿Se puede identificar y medir? ¿Cómo nos vinculamos a ella? Esta exclusión social, ¿no es cierto?, parte de un hecho doloroso. Hemos roto las relaciones. Y Zygmunt Bauman dice que las personas construimos, tejemos nuestras imágenes del mundo a través del hilo de la experiencia. Si las relaciones y sus vínculos diarios los hemos deteriorado entre nosotros, excluyendo a las personas en situación de pobreza, marginalizándolos mucho más hoy día, a pesar de que puedan tener quizás un poquito más de ingresos económicos, pero mayores adversidades socioculturales, con exclusión simbólica, que es mucho más dolorosa, ¿no es cierto?, que la exclusión material, porque termina tratando indignamente a las personas. Bueno, ¿cómo recuperamos esos vínculos? ¿Qué trabajo vamos a hacer para ello? Y les quería recordar lo que siempre nos recuerda Rubén Katzmann, que muchos de nosotros lo hemos leído, y que hace un análisis tan crudo de las dificultades que tenemos en el continente. Este circuito de la exclusión en América Latina es una construcción de relaciones injustas. Ya Darwin lo describía en su visita a Chile en 1836 y lo han descrito mucho en nuestro continente. Muchos textos acerca de esto. El padre Carrasquilla lo ha hecho, ¿no es cierto?, en Colombia con tanta fuerza. Las personas en el Ecuador lo han señalado, especialmente en Guayaquil, en relación a la perimetral norte. Cómo hemos segregado y hemos construido esta segregación territorial residencial, llevando a esos territorios ausencia de redes y alta inseguridad. En Chile, el Estado ha construido una población gigantesca que es del tamaño de una ciudad, dentro de Santiago, en la periferia sur de nuestra ciudad, de 130.000 habitantes. Imagínense un gueto de pobreza construido por el Estado de 130.000 habitantes que se llama Bajos de Mena, que lo pueden ubicar por internet, sin redes sociales, sin servicios sociales y, por supuesto, muy lejos de su trabajo, que es el segundo efecto, dice Rubén Katzmann, ¿no es cierto?, segrega residencialmente y produce inmediatamente una segregación laboral. Ya con bajas remuneraciones, en el caso de Chile, por el alto costo de la vida, tienes que invertir aproximadamente desde esos lugares entre un cuarto y un tercio de tus ingresos para poder trasladarte a tus lugares de trabajo. Vivías cerca de tu lugar de trabajo, en poblaciones, por supuesto, marginales, que llamamos campamentos, pero una vez que te entregan la vivienda definitiva al Estado, te manda a vivir a la periferia de la ciudad con alto costo. Hoy día eso en Chile, a través de una política pública, se está revirtiendo, pero la política pública le va a costar mucho revertir la segregación cultural, porque vivir al lado de los pobres hoy día resulta más difícil que antes en Chile, porque ya la política los segregó, y volver a convivir con ellos va a ser extremadamente complejo para la gran mayoría de la ciudadanía que hoy día no se considera en situación de pobreza. También en la segregación laboral hay desigualdad salarial y precarización del trabajo. Bueno, si hay segregación residencial, hay segmentación educativa, donde junto a Perú somos los campeones de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y por supuesto el resto de los países también tiene grandes dificultades para poder incluir dentro de su sistema educacional a la totalidad de las personas y no tenerlos segmentados por nivel, ¿no es cierto?, socioeconómico, por grupo étnico, y con eso termina, ¿no es cierto?, generando un gran daño y dañando también la convivencia social. La gran mayoría de las personas que viven en situación de pobreza, si ustedes ven los datos de la CEPAL, tiene una percepción del aislamiento social altísima, especialmente quienes viven en situación de pobreza.
el 63% de las personas, especialmente mujeres, que viven en situación de pobreza, considera que está muy aislada. En cambio, quienes viven en situación de pobreza, solo el 25%, en situación de riqueza, perdón, solo el 25% de las mujeres considera que está aislada. Y en el caso de los hombres, el 54% de los hombres que viven en situación de mayor pobreza se considera muy aislado. Y eso es solamente el 21% en el caso de los hombres que viven en situación de bienestar material. Y si vemos, por ejemplo, los recientes datos de las ciudades más violentas del mundo, 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en nuestro territorio. Y si uno hace un análisis de la gran mayoría de nuestros países, tenemos un alto grado de violencia. La exclusión social, la desigualdad social, construye violencia social. A mayor represión, sin cambio de política, no vamos a solucionar el problema de la violencia. Lo vamos a acentuar, lo vamos, ¿no es cierto?, a encapsular, pero en algún momento va a volver a reventar y nos va a generar altos niveles de inseguridad y, por supuesto, va a construir espacios delictuales con alta desconfianza. Si ven ustedes los indicadores recientemente salidos por el informe del Centro de Seguridad, Justicia y Paz de México, que salieron ahora, este año, esas nueve ciudades nuestras están ubicadas en los países donde nosotros vivimos. Y cuando las visitamos, y a mí me ha tocado visitar la gran mayoría de estas ciudades, uno ve que viven personas igual a nosotros, que tienen los mismos sueños, las mismas ambiciones, que tienen recursos para poder superar la pobreza, pero al final hemos construido sociedades tan desiguales, tan injustas, que esas personas comienzan a buscar otras vías para poder obtener esos bienes que ambicionan, generando, ¿no es cierto?, un gran daño. La confianza no solo se ha destruido en relación, ¿no es cierto?, al Estado, como nos recordaba Esteban, también se ha destruido en relación a la Iglesia Católica. Esa confianza, ¿no es cierto?, que estaba por sobre el 80% en el caso de Chile, hoy día está por debajo del 30%. Esa confianza que estaba a mediados de los 90 cerca del 80% de nuestro continente, ya está descendiendo bajo el 60%. No solo en relación a la Iglesia Católica, también a las otras iglesias cristianas que están presentes en nuestros países. Y la desconfianza también se vincula con el Congreso, con los partidos políticos, con el Poder Judicial y, por supuesto, con el mundo empresarial, que hay una alta desconfianza en el caso de Chile que se ha acentuado fuertemente también en el último tiempo. Por lo tanto, los factores exclusivos, como dice Gaviria, son muchos. Uno son el Estado, las leyes, la administración, los privilegiados que se toman el poder y que realizan políticas que ellos no aplicarían para sus familias, no estudiarían en las escuelas que construyen, no vivirían en las poblaciones que construyen, ni se atenderían los sistemas de salud, ¿no es cierto?, que llevan adelante. Pero también la sociedad, nosotros mismos, generamos barreras culturales. No queremos vivir al lado de las personas en situación de pobreza, somos promotores de la desigualdad, hay que ver, ¿no es cierto?, nuestros propios salarios y cómo distribuimos también la poca o nada, ¿no es cierto?, riqueza que podamos tener. El mercado también, lo económico, que está construido, ¿no es cierto?, en nuestro continente sobre una base clasista muy fuerte. Y las causas individuales. Las personas sin oportunidades tienen alta dificultad para poder desarrollar, ¿no es cierto?, sus ricas capacidades. Y eso se construye a partir, ¿no es cierto?, de una desvinculación entre nosotros, como diría Castel. De hecho, dice que la alienación es la pérdida de la experiencia del otro. Si perdemos la experiencia del otro, ¿cómo podemos salir de la pobreza? Si llegamos a esa desafiliación, ¿cómo podemos salir de la pobreza culturalmente, no solo económicamente, culturalmente? ¿Cómo volvemos a reconstruir vínculos de dignidad, donde nos tratemos de manera igualitaria? Tenemos que volver a recuperar, reconquistar la experiencia del otro, con todo lo de alteridad que esto implica. Aquí, no sé, que Levinas nos dice con tanta maravillosa plenitud, ¿no es cierto?, belleza, que es que el otro es un ser excepcional. Eso se ha perdido en nuestro continente. ¿En cuántos países consideramos que son excepcionales los pueblos originarios? ¿Cuántos de nuestras culturas consideran excepcionales? En muchos países son considerados una buena permanencia de estos indígenas, de estas comunidades, para atraer turistas. Pero después, cuando llega el momento del trato digno, tenemos grandes barreras dentro de los mismos países para tratarlos de manera digna, para considerarlos efectivamente como seres excepcionales. Y esto se va a realizar cuando hay esta ausencia de justicia. La justicia solo tiene una puerta, y es la puerta de la participación auténtica, de la movilización de las personas, de cortar con el asistencialismo paternalista, coercitivo, que priva a las personas, que usurpa la dignidad de las personas. Las personas tienen que ser verdaderos protagonistas de sus vidas. Todavía tenemos un indicador que, si se aplica en el resto del continente, imagino que será muy parecido. Para Chile, el 65% de las personas que viven en situación de pobreza consideran que ellos no pueden manejar sus vidas, que la vida es manejada por las circunstancias, que ellos no tienen control sobre el proyecto de sus vidas.
En cambio, el 65% de las personas que viven en mayor bienestar económico dicen que sí pueden controlar sus vidas, que sí pueden dirigir sus proyectos de vida. Una gran tarea, ¿no es cierto?, que corresponde ahora a lo que vamos a analizar, que son las prácticas. Es decir, lo que hacemos y lo que edificamos, lo que construimos en esas comunidades, con esas familias, en nuestros países donde hay alta presencia de desigualdad, de injusticia y de familias en situación de pobreza. Esto es una consecuencia de la mirada y de las relaciones que establecemos. ¿Desde dónde hacemos las prácticas? ¿Cómo y junto a quiénes? ¿Y con qué fin? Esas son las grandes preguntas cuando nos involucramos en las prácticas. Y quería recordar para partir una inspiración más profunda de las prácticas. Las prácticas tienen que estar inspiradas en la justicia. Y la justicia, dice el padre Hurtado, es una virtud difícil, muy difícil, dice él, cuya práctica exige una gran dosis de rectitud y de humildad. Hay mucha gente que está dispuesta a hacer obras de caridad, pero que no puede resignarse a lo único que debe hacer. Esto es, a pagar a sus obreros un salario bueno y suficiente para vivir como personas. El obrero, particularmente, no quiere benevolencia, sino justicia, reconocimiento de sus derechos y su igualdad de personas. Imagínense esa última frase, reconocimiento de sus derechos, de su igualdad de personas, antes del Concilio Vaticano II, en 1940, en la década de los 40. Por eso el padre Hurtado fue considerado por muchos, inclusive por una amplia mayoría de católicos conservadores en Chile en esa época, el cura rojo de Chile. Ese cura rojo, ¿no es cierto?, que fue canonizado, nos trajo también una reflexión más profunda. Y recientemente Joaquín García Roca, sacerdote, sociólogo en España, nos ha dicho que esta solidaridad, esta búsqueda de la justicia es una construcción moral, que implica un movimiento de empatía hacia los otros, de ponernos en el lugar de los demás, una actitud de reconocimiento de la dignidad e igualdad del otro y un valor universal de esa persona, un trato universal de dignidad. Y esto, para quienes tenemos estudio, para quienes a lo mejor vivimos en otras realidades sociales, para poder establecer este vínculo de justicia social, de solidaridad real, tiene que llevarnos a un abajamiento. Tenemos que desprendernos de aquello que interiormente, aunque muchos nosotros digamos que no ocurre, pero si nos revisamos profundamente, nos lleva a diferenciarnos de los otros, a sentir que podemos tener mayores conocimientos, un mayor poder, una mayor influencia, sacarnos esas mantas que tenemos encima que la cultura nos ha puesto para diferenciarnos de los otros y ayudar también a sacarse esas mantas que nos pesan tanto o esos antifaces, ¿no es cierto?, que nos van impidiendo ver la dignidad e igualdad del otro para poder construir, ¿no es cierto?, un vínculo digno e igual con los demás. Sin ese vínculo es difícil poder llevar cualquier estrategia y metodología, cualquier política que vaya a buscar mayor igualdad y justicia al territorio. Tiene que partir por un trato y por una visión, ¿no es cierto?, de igualdad y de dignidad hacia la persona. Y esto se construye, y para esto, ¿no es cierto?, usado un trabajo realizado por el padre Antonio Mifsud, este jesuita, ¿no es cierto?, moralista que trabaja en Chile, de origen maltés, que habla de la ética de la reciprocidad, de la ética de la responsabilidad y de la ética de los logros comunes. En la ética de la reciprocidad, simplemente señalar hacer a los demás aquello que me gustaría que hicieran conmigo. En la ética de la responsabilidad, todos los que estamos en este continente somos responsables de lo que se está realizando. El padre Hurtado señalaba, repetía mucho una frase de San Agustín, que era: no nos quejemos tanto que los tiempos son malos. Nosotros somos el tiempo. Si somos mejores nosotros, los tiempos serán mejores. Y la ética de los logros comunes. Yo soy una persona anti-gurú, anti-líder, anti-personas que pueden, ¿no es cierto?, transformar la realidad. Creo que la transformación tiene que ser colectiva, no puede ser piramidal. Lo piramidal no puede entrar, y específicamente en nuestras comunidades cristianas tenemos que trabajar de manera colectiva para ir modificando paso a paso la realidad que nos circunda. Si no trabajamos por logros comunes, por construcciones colectivas, difícilmente se van a poder sostener el tiempo. Y nos llenaremos de proyectos pilotos, nos llenaremos de cosas preciosas que queremos mostrar en el mundo, y todos diremos y le aplaudiremos, le entregaremos premios, reconocimientos, pero seremos muy hipócritas, porque no habremos extendido ese trabajo que realizamos a un colectivo mayor, y nos sentiremos propietarios de ese trabajo, siendo que ese trabajo se ha realizado gracias a este colectivo mayor, gracias a ese colectivo que nos ha permitido entrar en sus vidas, entrar en sus casas, entrar en sus comunidades, y poder trabajar en conjunto con ellos. Esos logros comunes son uno de los grandes trabajos que nos queda por delante. Y para esto hay que reconstruir el vínculo con las personas. Esta yo diría que es la primera y gran tarea. Y aquí tenemos una riqueza histórica en las comunidades cristianas y en la espiritualidad ignaciana. Sabemos de esto, sabemos, tenemos una expertise. No busquemos en otros lados.
aprovechemos la riqueza que tenemos para reconstruir estos vínculos. Piensen ustedes que esto no es tan fácil. Bartolomé de las Casas defendió acérrimamente a los indígenas de nuestro continente. Tardó tiempo, murieron muchos, enfermos, muertos. Se calcula entre 15 y 30 millones, ¿no es cierto?, en este genocidio tremendo. Y las completas devastadas, por ejemplo, como la Quisqueya, la de Haití, donde está República Dominicana y Haití actualmente. Pero Bartolomé de las Casas, en esa lucha contra, ¿no es cierto?, otros teólogos y otras personas de la iglesia y contra la corona, que logró ganar, cometió un gran error, que él mismo después reconocería, que mandó una carta al rey diciendo, reemplacemos a los indígenas por esclavos negros traídos de África. Él no reconocía esa igualdad de las personas que venían de África. Se arrepintió tardíamente, ¿no es cierto?, señalando que se había equivocado. Esa reconstrucción de un vínculo que parte de un reconocimiento de la dignidad del otro y de un trato igualitario, lo tenemos que hacer en el estar, en el ser y en el hacer. Y no solo en las transferencias de bienes materiales, que sería la cuarta dimensión, que es el tener. Estar, ser y hacer es algo propio de nuestra espiritualidad, es algo propio de la antropología cristiana, es algo propio de la doctrina social de la iglesia. Trabajemos en lo que es propio nuestro, no inventemos cosas nuevas, hagamos bien lo que tenemos que hacer. Y esto es uno de los ámbitos más importantes donde tenemos que ayudar a construir este nuevo vínculo que va a conducir a nuevas metodologías, nuevas estrategias y por supuesto a políticas y leyes bastante más justas, y que va a permitir zafarnos de esta herencia cultural que nos ha llevado a tratarnos como personas desiguales históricamente. Y el padre Hurtado señala en relación a esto, ya en la década de los 30 y 40, una de las principales cualidades que hay que devolver a nuestros indigentes, a las personas excluidas socialmente, es la conciencia de su valor de persona. Esto va a molestar al resto de la ciudadanía, porque si las personas van a exigir el cumplimiento de los mismos derechos, que se garanticen esos derechos, va a ser incómodo para el resto de la ciudadanía. Esa conciencia de su valor de persona se vincula también, ¿no es cierto?, a la dignidad de ciudadanos. Dice, hay en sus almas, refiriéndose, ¿no es cierto?, a niños también, una inmensa hambre de cariño. Tienen esos niños un deseo ardiente de ser respetados, tratados con dignidad. Trabajen por la dignidad de las personas en situación de pobreza, de aquellos más excluidos, más abandonados. Luego ese vínculo podremos construir desde la ciudadanía y no exigirle al Estado. Por supuesto, simultáneamente lo podemos ir construyendo en conjunto con el Estado, pero nosotros de la ciudadanía tenemos que ir movilizándonos para que los recursos que están presentes en los hogares en pobreza, en las familias que viven en situación de pobreza, se vayan conectando a las necesarias oportunidades para su desarrollo. Las personas tienen riqueza, tienen recursos, ¿cómo los conectamos, ¿no es cierto?, a las oportunidades, a esos derechos que tenemos que hacerlos exigibles y tenemos que vincularnos a que sean el día de mañana garantizados por toda la ciudadanía. Si nosotros no lo construimos, ¿cómo se lo vamos a exigir al resto? Si nosotros no derribamos el muro de la exclusión, de esa exclusión simbólica, cultural, tan arraigada en nuestro continente, ¿cómo se lo vamos a exigir al resto? ¿Cómo las personas de Guayaquil, que viven en la parte baja, van a poder modificar la realidad de Guayaquil si no conocen la perimetral, si no han modificado la realidad de la perimetral, si esa perimetral no ha ingresado dentro de la ciudad, dentro del malecón, dentro de los lugares que vivimos? ¿Cómo las personas en la periferia, ¿no es cierto?, en Ciudad Bolívar, de Bogotá, van a modificar su movilización política si el resto no los acogemos en esa movilización? Que por supuesto que implica malestar, porque tienes que cambiar tu estar, tienes que cambiar tu manera de vincularte con la realidad, tu hacer en el mundo. Bueno, y eso tiene que partir de la sociedad civil. Los grandes movimientos y construcciones, dice el padre Hurtado, partieron desde abajo, partieron de la organización de la ciudadanía. Eso tiene que mover a la empresa privada y tiene que mover al Estado. Estos tres grandes actores que en las sociedades contemporáneas construyen estas oportunidades, el más frágil sigue siendo la sociedad civil. Potenciemos desde nosotros la sociedad civil. Algunos de esas personas irán a trabajar a la empresa privada, al Estado después, y si tienen clara conciencia de la dignidad de los otros, irán modificando y moviendo también al Estado y a la empresa privada, como ha ido ocurriendo en algunos países de nuestro continente, aunque todavía hayan grandes barreras culturales. Y para terminar, quería recordar una frase que me encanta de Gandhi. Partimos con la oración de las bienaventuranzas, que era la cita favorita cristiana de Gandhi. Él decía, ¿no es cierto?, que Cristo era espectacular, pero que los cristianos éramos más o menos nomás. Y él nos dice, en relación a lo que hemos reflexionado hoy día, que recordemos el rostro de la persona más pobre y más débil que hayamos visto, y preguntémonos si la medida que estamos considerando le será de alguna utilidad. ¿Le devolverá el control sobre su vida y su destino? Lo que necesitamos son nuevas miradas, nuevas relaciones y nuevas prácticas. Ese es el itinerario de la justicia social. Ese es el itinerario
de la movilización social y de la búsqueda de una transformación política. Muchas gracias. Bien, gracias Benito. Excelente presentación. Ah, les vamos a abrir un espacio para hacer el foro. Entiendo, Benito, que tú tienes otro compromiso más adelante. Tenemos, entiendo, unos 15 minutos para poder conversar. Y yo voy a invitar a los participantes a que tomen la palabra para poder o comentar o hacer preguntas. Eh, Especialmente para Benito, aprovechando que está acompañándonos todavía. Pueden levantar la mano o, mejor dicho, solicitar la palabra a través del chat y les habilito el audio para que puedan participar. O si desean, pueden escribir sus preguntas en el chat también. Rafael, tienes un comentario que entiendo que es pregunta también, ¿no? No sé si quieres activar tu micrófono para que todos te escuchemos y que Benito también nos pueda comentar sobre tu pregunta. Hola Cristian. Hola Rafael, te Eh, escuchamos bien. no, solo que me pareció que, gracias, solo que me pareció que el tema de la segregación y de la mirada, eh, no sé si es solo un tema de Latinoamérica, pero también del contexto que vivimos en la posmodernidad. No sé si en otros continentes no se pasa lo mismo. Claro que tenemos muchos retos a solucionar, pero no sé, me gustaría que él comentase los comentarios de él sobre eso. Gracias, Rafael. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, Zygmunt Bauman ha hablado mucho de esto. Bourdieu lo habló fuertemente, ¿no es cierto?, en relación a Francia. Y hemos tenido la experiencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos. Pero sobre todo Francia, uno lo puede ver en Nantes, que es uno de los lugares donde se hizo, y en el estado de Washington, en Seattle, puede ver cómo se cambió la política y se comenzó a trabajar por una política de mayor inclusión y los grandes beneficios que eso ha traído para la seguridad pública, para la confianza entre los ciudadanos. Eh, y ese trabajo, ¿no es cierto?, que se ha realizado, que también se ha realizado en otros países del mundo últimamente, si no lo comenzamos a realizar ahora, no va a ocurrir en 40 años más. Chile lo está comenzando a realizar hoy día con mucha dificultad porque hay mucha oposición cultural. Todos se quejan de las poblaciones de estos guetos, van a trabajar como voluntarios a los guetos, se compadecen de las personas, pero cuando llega el momento de resolverlo, eh, es muy difícil porque van a tener que vivir al lado tuyo. Yo vivo en un sector y me crié en un sector de bienestar material en Santiago.
que se llama Las Condes o Vitacura, que es la parte de mayor riqueza material de Santiago. Y hoy día vivo en unos lugares donde se construyeron las viviendas de los más pobres que vivían en esa misma comuna cuando yo era pequeño, a 20 kilómetros de esa comuna. En una comuna vivo hoy día que se llama La Pintana. Y al lado de mi casa están las personas que vivían en aquella época al lado del río Mapocho, al lado de la casa mía, de mi familia, de mis padres, en el barrio más rico de Santiago, materialmente. Y al lado tengo una población hoy día aquí que se llama El Castillo, donde viven 50.000 habitantes. Bueno, eso le generó un daño tremendo a estas familias. Reconstruir lo dañado ha costado 30, 35 años y recién en las nuevas generaciones se puede ver esa reconstrucción. Si eso lo podemos evitar y si podemos volver a reconstruir comunidades más inclusivas y podemos reeducarnos en eso, bueno, yo creo que es posible. Tenemos que apostar por lo mayor. Y para construir lo mayor, por supuesto que tenemos que partir por esto más pequeño, que es reaprender a vivir con los otros. Quizás no Claro, para responder, pero sí para que los puedas leer. Maite y perfecto. Nadia Escobés dicen, por mi Lo estaba parte, viendo. felicitarte, me ha gustado aporte centrado, fuerza en los contenidos, mirada amplia, compleja y retante, y que nos lleva a tener presentes claves de participación social y política y a retomar la sociedad junto al Estado y empresa como fuentes del bienestar y de su construcción, y como agenda que ha de cuestionar y concertar con lo público estatal. Ignacio Tovar dice, me agradó mucho las visiones sobre la pobreza. En este sentido, pregunto, ¿cómo identifico si tengo una visión de la pobreza prejuiciosa? ¿Y cómo puedo acercarme más a una visión digna de la pobreza? Lo pregunto porque en mi ámbito de trabajo, gobierno, la pobreza es vista como algo común, natural, inamovible. Pero solamente decir ahí que San Ignacio nos enseñó a revisarnos interiormente. Lo más probable es que las visiones que tenemos arraigadas las hemos heredado de una cultura donde nos hemos formado. Yo creo que el primer paso es tomar conciencia y ser muy críticos para comprender cómo uno mira al otro. Eh, Muchas de eso a lo mejor no lo vamos a poder desarraigar, sacar de nuestra vida, desterrar de nuestra vida. Pero si tomamos conciencia vamos a poder controlarlo y nos vamos a dar cuenta que esa visión es indigna y vamos a poder controlarla. Y después seguramente va a ir desapareciendo progresivamente a medida que uno va estableciendo el vínculo con el otro y va estableciendo, ¿no es cierto?, un vínculo más igualitario. Eh, es el trabajo por lo menos que hemos hecho con Lorena, con mi esposa. Por supuesto, nunca es completo, siempre tenemos que seguir trabajándolo porque no resulta fácil. Yo lo digo con mucha sinceridad y humildad, es un trabajo de alta complejidad, por lo menos en lo que a mí me tocó formarme en mi país, que es un país bastante clasista, ¿no es cierto?, xenófobo. Bueno, es un trabajo constante que hay que realizar. Yo me voy a despedir, me tengo que ir a Perú, así que saludo a los hermanos peruanos, seamos libres, seámoslo siempre. Así que un abrazo, gracias Chuco y gracias Alfredo y a todos ustedes, muchos cariños, pues. Que les vaya bien a la CBX. Chao. Muchísimas gracias, Benito. Muy agradecidos, como has visto en los comentarios, ha sido muy bien recibida tu presentación. Gracias por compartir tus ideas, pero sobre todo tu experiencia y tu sentir desde esta espiritualidad que nos motiva, que nos anima, que nos alimenta. Así que quedamos muy bendecidos por esta participación tuya. Que tengas un excelente viaje, Benito, y hasta Gracias. pronto.